Los médicos ticos advierten que hay un crecimiento, un aumento en la enfermedad del hígado, a consecuencia del hígado graso, en niños y en adultos. Y en el caso de adultos no necesariamente asociado al consumo de alcohol. Esto genera una voz de alerta y por eso queremos que usted conozca qué es lo que está pasando en nuestro país y a qué se debe este aumento de casos de enfermedad del hígado graso. Así que invitamos al doctor Pablo Coste Murillo. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Especialista en medicina interna, gastroenterólogo y también en enfermedades del hígado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Doctor, empecemos en la razón. ¿Cuál es la razón de que haya mayor incidencia de casos de hígado graso en nuestro país? Bueno, lo primero es que ahora lo detectamos mucho más que lo detectábamos previamente. Pero el tico ha tenido un cambio en su estilo de vida normal. Antes el tico era mucho más activo por la forma de ser, por el estilo de vida actual. El tico no tiene tiempo de hacer ejercicio, el tico se alimenta diferente actualmente. Antes teníamos una dieta a base de vegetales y frutas, hoy es una dieta rápida, comidas rápidas, comidas fritas, etc. Con estos cambios en el estilo de vida, más incidencia de diabetes, más incidencia de enfermedades asociadas crónicas al corazón, más incidencia de enfermedad renal crónica y con esto mayor hígado graso. Esa grasa de la que estamos hablando, ¿de dónde es que aparece esa grasa que se acumula o se adhiere al hígado, doctor? Bueno, es importante aclarar que esta grasa la tenemos nosotros en el cuerpo y lo que sucede es un tipo de redistribución de esa grasa. Por ejemplo, las personas que somos gorditos, que tenemos pancita, decimos, no, yo solo pancita lo que tengo, por eso yo no voy a tener ninguna enfermedad. No, esa grasa se redistribuye y llega a acumularse en el hígado. De tal forma que no solo tenés que ser una persona obesa, incluso esta enfermedad puede presentarse en personas con sobrepeso o en personas que tienen incluso peso normal. Es una redistribución de la grasa. Ahora, doctor, ¿cuándo se convierte esta enfermedad del hígado graso en cirrosis? Bueno, la cirrosis es la etapa final y es la etapa que más tememos. La cirrosis, por definición, es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. Entonces, esto viene por etapas. El hígado graso, lo primero que sucede es que se llena de grasa, como su nombre lo dice. Esta grasa, eventualmente, en un porcentaje de las personas, pongámoslo que el hígado graso afecta 26% de la población. De ese 26%, más o menos un 10 o un 20% va a llegar a tener inflamación de ese hígado asociado a esa presencia de grasa. Esto es como cuando yo me corto y eso regenera, la piel hace una cicatriz. Si yo este proceso lo hago constantemente, me corto cicatriz, ese tejido es muy desvitalizado. Lo mismo sucede en el hígado. La inflamación constante provocada por la grasa hace que se vaya cicatrizando hasta que el hígado se transforma en una piedra, digámoslo así. Es un hígado duro, pierde su función y esto es lo que nosotros denominamos como cirrosis. Pero el concepto principal que hay que tener acá es que eso que pensábamos que la cirrosis es una enfermedad propia solamente del paciente que toma alcohol, estamos completamente equivocados. Hoy en día, por cada paciente que desarrolla cirrosis por alcohol, aproximadamente 4 personas lo van a hacer por hígado graso. De tal forma que es esta etapa. Primero se llena de grasa, un 10-20% de esas personas se les inflama el hígado y un 15-20% de estas personas llega a desarrollar la cirrosis. Si lo vemos como un todo, de 100 personas afectadas inicialmente, 5 van a llegar a desarrollar cirrosis. Doctor, pero bueno, ya descartando ese tema de que es solo por alcohol, ¿hay alguna manifestación previa a la cirrosis que el paciente pueda detectar a tiempo para no llegar a este nivel? Eso es parte de lo peligroso que tiene esta enfermedad, es sumamente silenciosa. No hay ningún síntoma específico para poder identificarla. De hecho, de las pocas cosas que los pacientes refieren es un poco de fatiga. ¿Quién no tiene fatiga? Un poco de llenazón postprandial a la hora de comer, se sienten muy distendidos. ¿Quién no tiene esa sensación en algún momento, verdad? Sí. Incluso un poco de dolor en la parte superior del abdomen, pero son síntomas sumamente inespecíficos, de tal forma que nosotros diariamente estamos dando malas noticias a pacientes, diciéndoles que tienen cirrosis, y lo primero que nos dicen es, pero doctor, yo nunca en mi vida bebí alcohol, y doctor, ¿en qué momento me pasó esto si yo me siento súper bien? Es por este mismo problema, es una enfermedad sumamente silenciosa. De tal forma que aquí lo que hay que buscar son los factores de riesgo. Para la persona que tiene esos factores de riesgo, pues acuda y se haga un adecuado tamizaje, se haga adecuados exámenes para detectarlos tempranamente. Ahora, doctor, en su experiencia como especialista en la materia, cuando llegan a consultar, ¿en qué estado llegan los pacientes o qué le cuentan a usted en consulta? Lamentablemente, y esto es algo muy propio de la cultura del tico, el tico todavía no tenemos incorporado la parte de prevención. Entonces, he de decir que la mayoría de los pacientes que nos llegan ya en una etapa cirrótica.
ya es un paciente que en algún momento tuvo un sangrado varicial, en algún momento tuvo ascitis, estaba borrachito por encefalopatía, etc. De tal forma que ya en ese punto se llegó tarde. Y eso es parte del problema que tenemos con esta enfermedad. Es una enfermedad que está afectando a un cuarto de la población y no da síntomas, por ende, estamos esperando una avalancha de estos pacientes y es lo que nos está sucediendo diariamente a nivel del hospital. Doctor, hablamos de muchos síntomas que podrían confundirse con otras cosas. ¿Con qué podría un paciente que está con problemas de hígado confundir su enfermedad? Es que el paciente con problemas de hígado no va a tener ningún síntoma específico. Ya eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si el paciente tiene distensión después de comer, si el paciente se llena muy rápido, si el paciente anda cansado, cualquiera de estas cosas pueden arrojar pequeñas luces de que podría estar sucediendo algo en el hígado. Sin embargo, es muy inespecífico, de tal forma que aquí hay que orientarse. Si usted es una persona que es diabética, más de 50 años, tiene colesterol alto, tiene hipertensión alto, sus papás tuvieron hígado graso, usted no hace ejercicio, usted es una persona sedentaria que pasa mucho tiempo viendo televisión, o usted es una persona que tiene malos hábitos alimenticios, come mucha comida rápida, mucha comida frita, usted está en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y esto no implica solamente que sucedan personas, tiene un foco de edad entre los 40 y los 70 años. Sin embargo, tenemos un montón de niños que están afectados por el hígado graso. Es una enfermedad que afecta 25% de la población en general. Sube un poco, un 30% en los pacientes adultos y adultos mayores, pero se mantiene un 10% en los niños. De tal forma que en una clase de 20 niños habrán un par de ellos que es muy probablemente que tengan hígado graso. Y como padres de familia, como mamá, como papá, ¿cómo identifico que mi hijo posiblemente tenga hígado graso, doctor? Okay. Con estos factores de riesgo, si tu hijo es obeso o tiene sobrepeso, si tu hijo pasa mucho tiempo pegado al PlayStation y no está haciendo ejercicio, todos esos son factores de riesgo. Si ya lo tenés en un control médico porque tiene azúcar alto, tiene colesterol, todos son factores de riesgo que sumados nos obligan a los médicos a pensar que hay que ir a estudiar ese hígado y descartar que no tenga hígado graso. Doctor, ¿hay algún tratamiento médico, algún medicamento que pueda estar asociado a que mi hígado pueda llegar a desarrollar hígado graso? Sí, hay varios medicamentos que pueden desarrollar un tipo de hígado graso. El hígado graso no es una enfermedad única, sino que es un espectro de enfermedades. Pero hay medicamentos que sí pueden provocar hígado graso, dentro de ellos varios antidepresivos, varios antipsicóticos, varios antiarrítmicos. Las personas con enfermedades reumatológicas que usan algunos tipos de tratamientos inmunosupresores o algunos tipos de esteroides también tienen mayor riesgo de desarrollarlo. No por esto de repente hay que dejar todo el tratamiento que estés tomando si yo menciono alguno de estos medicamentos, sino que el médico que lo valora tiene que avalar que una de las cosas que pueden suceder es que ese hígado eventualmente con el uso crónico de ese medicamento puede haberse afectado, de tal forma que tiene que tener pensado vigilar ese hígado conforme la evolución del paciente. Perfecto. Doctor, nos hace una consulta, nos dice una televidente que su mamá le diagnosticaron cirrosis, pero que lo único que le dijeron fue es irreversible y nada más. ¿Qué pasa con un paciente que ya tiene este diagnóstico? ¿A qué se enfrenta? Ok, bueno, la cirrosis, lo que le dijeron es correcto. Es una enfermedad irreversible, es crónica, es progresiva. Una vez que ya se desarrolló esta etapa de la enfermedad, a lo que nos tenemos que dedicar es a que la progresión sea lo más lenta posible y anticipar las complicaciones que podamos tener con la enfermedad. De tal forma que aún en esta etapa ese paciente tiene que estar haciendo ejercicio, comiendo sanamente. Es un paciente que tenemos que anticipar que no tenga complicaciones de aparición de varices en el esófago, de aparición del abdomen distendido lleno de líquido, que el paciente desarrolle encefalopatía, infecciones, todo eso tenemos que irlo anticipando. Eso es un 50% de la labor del médico, 50% de la labor del paciente. Y si a pesar de todas estas medidas y calzando con una serie de criterios muy específicos de edad, de comorbilidades, etcétera, no se puede llevar adelante ese paciente, se tiene que pensar en la opción de un trasplante de hígado. Pero estos son en situaciones muy específicas y que amerita un estudio muy claro del paciente. Doctor, tenemos la consulta de Rebeca desde Desamparados. Ella dice que después de un fuerte dolor fue a examinarse, que le dieron un diagnóstico previo de que parecía que era la vesícula, pero que después de un ultrasonido le dicen que es probablemente grasa en el hígado, que ella manifiesta mucho dolor y nos dice así literalmente que le tiembla el estómago, el abdomen. Okay. Bueno, esto es sumamente frecuente. Es sumamente frecuente que el costarricense o nosotros nos demos cuenta que tenemos un hígado graso por un hallazgo completamente incidental.
Por otro motivo me hice un ultrasonido, me vieron que tenía hígado graso. Por otro motivo me hice unas pruebas a nivel de sangre y vi que tenía una alteración en el funcionamiento del hígado. Es de esta forma que la población tiende a darse cuenta. Sin embargo, los síntomas, como ya dijimos, son sumamente inespecíficos y no se atribuyen a este tipo de síntomas. Por ejemplo, una paciente que dice que tiene borborismo, que la panza le suena, que tiene un dolor muy marcado, no está asociado al hígado graso. Eso muy probablemente habrá que valorar cómo está el funcionamiento del intestino, cómo está el funcionamiento de esa vía biliar, pero el hígado graso per se no va a generar un dolor agudo ni va a generar un cambio en el patrón intestinal. Entonces lo que está sucediendo ahí es que incidentalmente se dio cuenta de ese hallazgo. Se fue pero no, pura chiripa, no es la como causa. decimos Pura los chiripa, chicos. exactamente. Doc- Afortunadamente. Bueno, en buena hora para llegarle a tiempo y no Exactamente. llegar a consecuencias graves. Nos dice también, nos comentan que le dijeron a esta televidente que la lovastatina funciona para disminuir la grasa del hígado, que si eso es cierto, dice ella. No, eso no es cierto. Vamos a ver. El hígado graso es la suma de una serie de factores, dentro de los cuales uno de los más prevalentes es que el paciente tenga colesterol elevado o que tenga lo que nosotros denominamos dislipidemia, triglicéridos o colesterol elevado. De tal forma que uno puede dar este tratamiento de la lovastatina para tratar este factor de riesgo asociado, pero directamente la lovastatina no va a disminuir la grasa que tenemos en el hígado. De la misma forma, por ejemplo, en la que yo puedo decir, utilicemos un enalapril para mejorar el control de la presión, que también se ha visto asociado a mayor riesgo de hígado graso. Entonces, cuando yo tengo hígado graso, tengo que controlar todas las enfermedades asociadas a ella muy bien. En la medida en que yo controle esas enfermedades, el hígado graso mejorará. Pero hoy en día, a pesar de que afecta a un cuarto de la población, no hay un tratamiento que beneficie en 100% a los pacientes con hígado graso. No hay un tratamiento médico pastilla, hay un tratamiento excelente que ya ha demostrado que incluso hace que desaparezca el hígado graso, que es la pérdida de peso, de la forma en la que usted pueda hacerlo. Pero ya sabemos que la pérdida de peso, aproximadamente del 10% del peso corporal, se asocia a la reversión completa del hígado graso, siempre y cuando no hayamos desarrollado ya la cirrosis, que como lo hemos dicho varias veces, ya esa sí es irreversible. Aún así, puede mejorar, pero nunca va a volver a tener un hígado sano. Muy bien. Doctor Costa, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Y una voz de alerta principalmente en la población de niños que están desarrollando esta enfermedad. Para todos en general, esos son los que vienen para grande, amoldados a este nuevo estilo de vida que tiene mucho más riesgo que el que había hace muchos años. Así es. Pero es una llamada de alerta para toda la población porque es una avalancha lo que se nos está viniendo encima. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ítalo.